pero hasta el final, pues aquí viene un poquito. Viene de varios libros. La verdad es que saqué los ejercicios de varios libros. Algunos son del Shauns, algunos otros son del Larson, creo, o del Stuart, no recuerdo cuál de los dos. Y esta parte de la derivada logarítmica lo saqué del Spivak. Y les iba a poner también la parte de las funciones hiperbólicas, pero bueno, ahí realmente lo que vale la pena es únicamente ver la parte de las derivadas, porque la parte del Spivak de funciones hiperbólicas es un poco más complicada de lo que nos gustaría. Así que vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. Y bueno, pues parece que ya somos más, al menos unos 10 más. Eh, los que hagan falta en el chat, por favor, vayan poniendo su asistencia. Profesor, ¿Qué pasó? este, bueno, personalmente me gustaría saber más o menos usted en qué fecha cerraría evaluaciones. Eh, mm, estaba sacando cuentas ahí con un calendario oficial. A partir del día de hoy, prácticamente tenemos 4 semanas. Se supone que les tengo que entregar calificaciones a más tardar el día 22 de diciembre, pero la verdad es que pues vamos a bastante buen ritmo. Incluso me atrevería a decir que la clase de hoy y la clase de mañana vamos a poder ver varios ejemplos de integrales algebraicas. Incluso podríamos ya empezar a ver métodos de integración. De hecho, por ejemplo, les platico también. El día de ayer, me parece, creo que sí. Déjenme admitir otro compañero que viene en la sala de espera. El día de ayer les subí este PDF. Es un PDF bastante compacto en cuestión de que nos explica las técnicas de integración, las diferentes técnicas o métodos de integración, de una manera muy rápida. No hace tanta explicación, no, a lo mejor no tiene tantos ejemplos o no le da tantas vueltas, pero con esto es más que suficiente para ver la parte que nos hace falta de técnicas de integración. Entonces, yo esperaría que el día de mañana podamos ver integración por partes, por ejemplo. Veríamos los 4 casos, que a final de cuentas lo único que tenemos que hacer es identificar cuál es más fácil de integrar y cuál es más fácil de derivar. Entonces, aquí la idea con la integral por partes es utilizar nuestra formulita, que de hecho tenemos desde hace prácticamente unas 3 o 4 semanas, que proviene de la integral de la derivada de un producto. Y mediante lo que es el teorema fundamental del cálculo, pues llegamos entonces a esta formulita, ¿no? Integral de u de diferencial de b es igual a u por b menos integral de b por diferencial de u. De alguna manera se intercambian entonces el integrando y lo que está como diferencial. Y siempre tenemos pues esto de u por b. Así, entonces, vamos a ver esta técnica, que es la integral por partes, que como técnica pues realmente no es tan complicada. En realidad las integrales de por sí van a ser un tanto complicadas, pero la técnica es bastante fácil de aplicar. A veces funciona, a veces no funciona. Si no nos funciona, lo intentamos al revés. De hecho, esa es la idea con, al menos heurística. Debe funcionar, pero si no funciona de una manera, pues lo intentamos al revés.
Viene con muchos problemas resueltos. Esto les guías del Shams. Entonces viene aquí con muchos ejemplitos. Eso es lo bueno de esos libros. Viene con 14, ¿no? 13 ejercicios resueltos. Y de aquí también vamos a sacar las listas que nos hacen falta de los problemas complementarios que vienen aquí al final. Entonces de aquí, pues les voy a pedir que hagan unos 10 ejemplos o unas 10 integrales tal vez. Y luego sigue de inmediato las otras. Integrandos trigonométricos y sustituciones trigonométricas. Los integrandos trigonométricos a veces también le llaman potencias trigonométricas. Las potencias trigonométricas las vamos a tratar de integrar utilizando identidades trigonométricas, como las identidades que habíamos visto ayer, que tienen ciertas demostraciones ahora utilizando integrales y derivadas. No, ayer no, el lunes, perdón. Entonces, vienen aquí también muchos ejemplos. Vienen algunos otros donde vamos a hacer sustituciones trigonométricas. Esto yo esperaría que lo pudiéramos ver entonces la semana que viene, en unas dos clases, en una clase la de potencias y otra la de sustituciones por variable trigonométrica. Y vienen también muchos ejemplos resueltos, incluso vienen más que antes. Vienen 28 y de problemas, perdón, de problemas complementarios, pues también vienen varios. Igual les pediría que fueran unos 10 y 10 de cada tipo. Y por último, la semana que viene también yo esperaría que pudiéramos ver integración por fracciones parciales. Esto sería prácticamente nuestro último método, porque lo último que viene aquí en este pequeño libro, en este extracto de algunos capítulos del libro del Shams, es sustituciones misceláneas. En estos casos, en realidad, son sustituciones algebraicas, de tal manera que de alguna forma nosotros estamos cambiando nuestra variable y ese cambio de variable nos permite que la integral sea un poco más sencilla de hacer. Sobre todo lo que nos causa problemas son las raíces. Entonces vamos a hacer algunas sustituciones, incluso algunas de ellas, por ejemplo, son sustituciones también trigonométricas, nada más que ahora va a ser al revés. Alguna función la vamos a sustituir por algo algebraico. En sustitución trigonométrica, más bien algo algebraico lo sustituimos por una variable trigonométrica y nuevamente vienen un chorro de ejemplos. Entonces, si fueron llevando las cuentas junto conmigo, vamos a terminar todo lo que tenga que ver con integrales el día jueves de la semana que viene. De ahí, ese día jueves es 8, entonces todavía, por ejemplo, el lunes 13, a lo mejor vemos un tema que me hizo falta en la parte de derivadas, que no recordaba que ya lo habían cambiado ahora a este curso de cálculo de primer semestre, que es el tema de las diferenciales. Entonces, ese generalmente se veía como una aplicación de las derivadas en el curso de cálculo aplicado, pero ya checando bien lo que es el plan de estudios, resulta que lo omití. No recordaba que estuviera ya en este curso. Entonces, el lunes 13 veríamos ese tema. A lo mejor no lo evaluamos, pero sí lo alcanzaríamos a ver. Y yo creo que entonces el jueves 16, si quieren vayan apuntando, jueves 16 de diciembre estaríamos haciendo nuestro último examen parcial. Y pues yo espero calificar todo a más tardar para el día 20, el lunes 20, de tal manera que el 22, aunque tengamos clases, pues ya tengan su calificación desde antes y ya solamente estemos viendo algunas aclaraciones que crean pertinentes. Checando las evaluaciones, todavía no se las libero, pero ya tengo las calificaciones. Checándolas, la verdad es que a la mayoría del grupo, a la gran mayoría del grupo, le está yendo bastante bien. Lo suficientemente bien como para que no se tengan que preocupar. Por ahí hay dos o tres personas tal vez que a lo mejor se confundieron un poco en algunos de los ejercicios, se equivocaron en algunos detallitos y entonces están como que por ahí un poco peligrando, digamos, pero peligrando con un 5 promedio. Es decir, si ahorita le echan ganas en este tercer parcial, seguramente van a poder sacar una buena calificación y pueden alcanzar todavía el 6. Pero entonces, algo bastante curioso, de un grupo aproximadamente de 30 a 33 personas, pues resulta que andan como, si es de 33, andan como 30 que ya pasaron prácticamente.
con un 5, con un 6 que saquen en este parcial, ya con eso ya es suficiente. Ya juntan sus 18 puntos. Y también contemplando la parte de las tareas. Entonces, no se preocupen tanto por las evaluaciones, ya se las voy a liberar. Ya tengo ahí todo lo que necesito para ir sacando los promedios. De hecho, lo que también necesito hacer es ir borrando algunos de los videos y tal vez de las evaluaciones que hemos realizado, porque me estoy quedando sin espacio en Drive. Y a pesar de que cuesta 9 pesos el primer mes para que me den 100 gigas en Drive, pues, pues realmente no creo que sea necesario pagar 9 pesos, ¿no? Por un mes. Si es necesario, pues ya ni modo, lo tendré que pagar. Pero si no, pues preferiría que siguiéramos con los 15 gigas que ya nos estamos acabando. Entre ustedes, otro grupo y otros 5 grupos más que tengo. Estoy atendiendo 7 grupos este semestre. ¿Alguna otra duda? Ya somos 30, entonces en el chat hacen falta 8 personas, por favor, de que pongan su asistencia para que ya comencemos ahora sí con más bien lo de la lista 10. Esto de técnicas de integración, yo espero que lo podamos empezar a ver mañana. Pero antes, ¿alguna duda, otra cuestión que quieran preguntar? No, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de integrales. En particular, por ejemplo, lo que son integrales únicamente algebraicas, las integrales que se pueden hacer de manera directa, sin meternos con líos de técnicas de integración o con que la fórmula todavía no la habíamos visto, van a ser, por ejemplo, como las que vienen aquí al inicio. En esta lista 10 tenemos varias secciones. La primera es únicamente de integrales prácticamente directas, donde tenemos que aplicar nuestras fórmulas de polinomios, en particular la fórmula de la potencia. Si ustedes recuerdan esa fórmula, lo que nos decía era lo siguiente: integral de x a la n, diferencial de x es igual a x a la n más 1 entre n más 1 más la constante de integración. Aquí va a pasar algo bastante curioso con la constante de integración. La vamos a escribir hasta el final de todas las integrales, porque si no, vamos acumulando varias integrales, perdón, varias constantes de integración y al final las tenemos que sumar. De todas maneras, no sabemos cuánto valgan esas constantes y se vuelven una sola. Entonces, para estar evitando estar escribiendo cada rato las constantes de integración, la vamos a escribir hasta el final, hasta que tengamos ya la última integral. También recuerden que tenemos una propiedad, que es la propiedad de linealidad. Si ustedes tienen, por ejemplo, aquí dos funciones, la integral de la suma de dos funciones, f de x más g de x, diferencial de x, déjenme mover los botones. Esto entonces, pues no sabíamos cuánto era, pero según nuestras propiedades resulta ser la integral de f de x por separado más la integral de g de x también por separado. Es decir, esto ya nos permite entonces, no solamente es para la suma, también es para la resta, perdón. Y esto nos permite entonces aplicar las fórmulas para prácticamente cualquier polinomio, para prácticamente cualquier potencia también. Incluso ya hablamos un poquito, no lo definimos de manera formal, pero ya hablamos un poquito acerca de cómo se comportan potencias que no son enteras. Por ejemplo, potencias fraccionarias, qué significan, y por ahí también hablamos un poquito acerca de qué significarían entonces potencias irracionales, que es lo que nos dio un poco de problema, por ejemplo, para la función exponencial. Así que vamos a ver, ¿qué podemos hacer por aquí? Por ejemplo, el 15 va a ser un ejercicio muy sencillo. El 15 es integral de x a la 3 medios más 2x más 1 diferencial de x. Entonces, lo que podemos hacer es, primero, si nos conviene, porque a veces no nos va a convenir, si nos conviene y nos damos cuenta que esto nada más es una integral de un polinomio, aunque, bueno, no, como tal no es un polinomio,
porque una de las potencias no es entera, pero vamos a expandir nuestra idea de polinomio ahora también a otro tipo de potencias. De hecho, cuando lleguen a su curso de matemáticas avanzadas, van a ver algo que se llaman polinomios de Legendre, que, que esos incluyen, de hecho, potencias negativas. ¿Polinomios de qué, perdón, profe? Es que se me trabó. Es así. Aunque la pronunciación, pues generalmente es Legendre en francés, ¿no? Pero se oye muy feo en español, Legendre. Entonces, pues a veces solo le decimos de Legendre. Estos los van a ver en matemáticas avanzadas. Y tienen que ver ya con integrales también, incluso. Si ustedes recuerdan, bueno, para aquellos que hayan tenido un excelentísimo curso de cálculo diferencial cuando lo llevaron en nivel medio superior, a lo mejor vieron algo que se llaman polinomios de Taylor. Los polinomios de Taylor son una aproximación a las funciones mediante polinomios, pero esos polinomios generalmente son polinomios infinitos. Entonces, más bien son series de Taylor. Los polinomios de Taylor es cuando truncan la serie. Eso lo van a ver en el siguiente curso, el de cálculo aplicado. Bueno, los polinomios de Taylor son propiamente dicho polinomios porque las potencias son únicamente positivas, enteras. Los polinomios de Legendre son polinomios en un sentido mucho más amplio porque además admiten potencias negativas. Las potencias negativas resulta que hacen que podamos trabajar con una variedad todavía más grande de funciones y en algunas ocasiones incluso con una exactitud mucho más rápida, son más rápidos de trabajar que los polinomios de Taylor. Pero eso lo van a ver hasta que lleguen a su curso de matemáticas avanzadas. Pónganle mucha atención a los polinomios de Taylor cuando lleguen a su curso de de cálculo aplicado, porque esos polinomios de Taylor los van a extender ahora a polinomios de Legendre. Bueno, seguimos. ¿Esto qué hace? Pues otra vez, aplicamos nuestra propiedad de la suma y nuestra propiedad de potencias, prácticamente de manera directa. También aquí hay que arreglar la otra propiedad de linealidad. Si nosotros tenemos una constante multiplicando a una función f de x, entonces la constante la podemos sacar de la integral. Y aquí lo que sigue, ¿no? Todas esas propiedades, estas tres, prácticamente nos permiten integrar cualquier polinomio, incluidos aquellos donde tengamos esa expansión de nuestra idea de lo que es un polinomio, potencias negativas o incluso potencias fraccionarias, o de cualquier tipo, pueden ser potencias incluso irracionales. De aquí entonces, pues ¿qué nos queda hacer? Aplicamos nuestras propiedades, primero la de la suma, y separamos en cada sumando. Integral de x a la 3 medios diferencial de x más integral de 2x diferencial de x más integral de 1 por la diferencial de x. Algunas de estas ya las vamos a poder hacer, en algunas otras vamos a tener que seguir aplicando alguna propiedad. Por ejemplo, en la primera, está directa. Ya tenemos una potencia, entonces ya sabemos qué hacer. Esto es x a la 3 medios más 1 entre precisamente ese 3 medios, más 1. Más, en esta, vamos a aplicar la propiedad de que la constante que está aquí adentro la podemos sacar. Entonces tenemos 2 por la integral de x diferencial de x, más 1 por la diferencial de x, pues es solamente la integral de la diferencial de x, y esta también ya sabemos cómo se maneja. Entonces, de aquí, esta queda igual. Vamos a hacer las operaciones. Sería x a la 3 medios más 1, es decir, a la 5 medios, entre 5 medios. Y de aquí todavía podemos simplificar un poco. Más 2 veces integral de x, diferencial de x. Aquí hay una potencia. A final de cuentas, esto es x a la 1. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Pues va a ser x a la 2 entre 2. También vamos a poder simplificar algo aquí. Luego, más integral de la diferencial de x, como son operadores contrarios, nos queda solamente la x. Y aquí, ahora sí, como ya no hay ningún símbolo de integral, podríamos escribir la constante. Ay, perdón. Se me olvidó grabar. Bueno, no es mucho lo que estamos haciendo.
Recording in progress. En realidad esto ya lo saben hacer ustedes. Al menos estas integrales sencillitas, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Seguramente todavía se acuerdan de su curso que tuvieron hace un año o a lo mejor todavía hace medio año, estaban haciendo integrales. Entonces, no creo que tengamos tanto problema con ellas, pero nos vamos a ir complicando poco a poco. Ya de aquí ya no hay integrales, lo único que resta es hacer algunas operaciones para que no tengamos fracciones sobre fracciones o aquí un 2 multiplicando y un dividiendo. Entonces, simplificamos. Por ejemplo, aquí, si tenemos una división entre una fracción, podemos utilizar el recíproco y esto nos queda 2 quintos de x a la 5 medios. Más el 2 multiplicando y el 2 dividiendo se cancelan entre ellos. X cuadrada más la x más la constante. Y llegamos a la solución. Como les decía, esto seguramente ustedes ya lo saben hacer. Pero, entonces, los que no lo sepan hacer, pues sí vamos a tratar de ir siguiendo todos estos pasos. Los que ya lo sepan hacer, seguramente estarán diciendo, bueno, pero yo lo puedo hacer en paso y medio, si acaso. A lo mejor hasta en un paso y con todo y las simplificaciones. Si ya lo saben hacer, si ya han tenido la suficiente práctica como para que les dé esa confianza, háganlo así, no hay ningún problema. La idea, lo ideal, sería que incluso aquí no lo fui escribiendo, pero que fuéramos diciendo, aquí se aplicó propiedad de la suma, aquí se aplicó integral de potencia y propiedad de constante por una integral. Y se aplicó también propiedad de quién. Después, otra vez, una integral de una potencia y la integral de la diferencial de x. Y aquí nada más simplificamos. Entonces, lo ideal sería escribir más. Pero incluso si ustedes checan los libros, la mayoría de ellos agarran directo también. Empiezan a aplicar propiedades, empiezan a aplicar fórmulas y así, directito, directito. De por sí escribimos mucho. Entonces, si quieren escribir menos, si ya tienen la suficiente práctica, adelante, no hay ningún problema. ¿Alguna duda con este ejemplo? Este es el fácil. Todavía nos quedan algunos más. Pero por mientras, ¿alguna duda? No. Vamos a ver entonces otro. Si no tienen dudas o si sí tienen dudas, interrúmpanme antes de que borre esto. No, profe, por ahora no. Bueno, ¿qué otro tipo de integrales tenemos? Por ejemplo, en algunas pareciera que tenemos funciones racionales, pero en realidad son polinomios disfrazados. Por ejemplo, las que se ven así feitas, aparte de las que tienen raíces, las que se ven feitas son, por ejemplo, la 22. Pero en realidad aquí lo que nosotros tenemos que hacer es recordar nuestra álgebra. Por ejemplo, propiedad distributiva de la división respecto a la suma o a la resta. Es decir, vamos a separar esta división, aprovechando que en el denominador solamente tenemos al x cuarta, vamos a separarlo en 3 fracciones diferentes, aplicando ley distributiva. Entonces, vamos a ver ahora, 22. Ahora es la integral de x cuarta menos 3x cuadrada más 5, todo por la diferencial de x y todo entre x cuarta. Y como les decía, lo primero que vamos a hacer es aplicar propiedad distributiva. Entonces, esto se convierte en la integral y lo vamos a escribir todavía dentro de ella. ¿De quién es? Pues de x cuarta entre x cuarta, menos, si quieren incluso, 3 por x cuadrada entre x cuarta. Luego más, de aquí pues queda así, 5 entre x cuarta. Todo por diferencial de x. Y podemos empezar a simplificar algebraicamente utilizando leyes de exponentes.
Aquí todavía ni siquiera estamos haciendo cosas de cálculo. Todavía no estamos integrando, es pura álgebra. Entonces, integral de x cuarta entre x cuarta nos da 1. Menos 3 x cuadrada entre x cuarta lo podemos escribir como x a la menos 2. Aunque nosotros ya sabemos, nos debería quedar 1 entre x cuadrada, ya simplificado. Pero lo podemos escribir así también. Y de hecho, esto nos conviene más. Esto es algo, por ejemplo, que vamos a hacer con todas las que estén como fracciones. Por ejemplo, aquí nos conviene escribirlo como 3 por x a la menos 7 y aplicar entonces nuestra fórmula de potencia. O por ejemplo, aquí, en vez de trabajar con raíces, no tenemos como tal una fórmula de raíces. Pero las raíces son una potencia. Entonces esto es x a la 1 media. Y lo mismo va a pasar en este caso. Va a salir por ahí un x a la menos 1 medio, porque además está dividiendo. Entonces, recuerden sus propiedades de exponentes. Más, justo lo que les decía, ahora sería 5 por x a la menos 4. Puras propiedades de exponentes, pura álgebra hasta ahorita. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda que tengan? Bueno, entonces, profe, para el caso de la 22, este... ok, no, ya, perdón, es que me ausenté. Ah, bueno. Entonces, déjenme nada más aquí borrar esto para hacernos espacio. Ah, ya. Bueno, ahora quedó para el otro lado. Esta la 20. Y ahora sí, ya podemos aplicar nuestra propiedad de la suma o de la resta, como ustedes quieran. Y esto es ir separando en cada término la integral. Integral de 1 por diferencial de x más integral de menos 3x a la menos 2 por diferencial de x más integral de 5 por x a la menos 4 diferencial de x. Y de aquí ya sabemos qué hacer. Por ejemplo, en este caso simplificamos. Integral de la diferencial de x. Luego, de aquí tenemos un menos 3 dentro. Multiplicando a todo lo que está como función, lo podemos sacar de la integral y nos queda menos 3 veces la integral de x a la menos 2. Diferencial de x. Más el 5 lo mismo. Lo podemos sacar de la integral por propiedades. 5 por la integral de x a la menos 4. Vamos a ver que en realidad el 3 y el 5 se van a simplificar mucho, pero vamos a hacerlo así, por mientras. Y aplicamos directamente ahora sí nuestras fórmulas. Integral de la diferencial de x son operadores inversos, entonces nos da solo la x. Luego, menos 3 por integral de x a la menos 2, pues sería entonces x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Aunque ustedes lo pueden hacer mentalmente y escribir directo las potencias y el divisor. Más 5 por lo mismo. X a la menos 4 más 1 en el exponente entre menos 4 más 1 en el denominador. Y como ya no hay ningún símbolo de integral, todas las constantes de integración que saldrían de aquí las juntamos en una sola que ponemos hasta aquí, hasta el final. Y de aquí, otra vez, regresamos al álgebra. Ya solamente nos queda hacer las simplificaciones y ver si se puede cancelar algo o simplificar alguna fracción, o vamos a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, queda igual. Aquí, en este caso, tendríamos dividiendo menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, por fuera tenemos un menos 3. Menos 3 entre menos 1 nos da más 3. Por x a la menos 2 más 1 nos da menos 1. Más, aquí sería, déjenme borrar esto, ahora en el denominador es menos 4 más 3, perdón, menos 4 más 1 nos da menos 3, 5 entre menos 3, entonces también vamos a cambiar el signo, porque nos da menos 5 tercios de x a la menos 3, más la constante. Y dependiendo del tipo de libro de texto que nosotros vayamos a consultar, en algunas ocasiones esto también lo vuelven a modificar, pero ya podemos dejar la solución hasta aquí. Otra transformación sería simplemente escribir las potencias negativas como lo que corresponde, es decir, como divisiones.
Así, por ejemplo. Y bueno, se nos está acabando el tiempo, nos vamos a volver a conectar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, por ahora no. Bueno, pues nos volvemos a conectar entonces para continuar con más ejemplos. Ahora sí, son clases como de nivel medio superior estas, puros ejemplos y ejemplos. Bueno, como ya les había comentado, la verdad es que la parte de las derivadas, pues es únicamente hacer uso de las fórmulas de manera directa. Entonces, vamos a dejar las derivadas de un lado por el momento. Intenten hacer los ejercicios. Estos tuve la precaución de copiarlos incluso con la respuesta. Traten de llegar entonces a la respuesta. Únicamente se trata de lo mismo que hemos venido haciendo en el segundo parcial. Aplicar las fórmulas en orden, aplicar ahora fórmulas para logaritmo natural, para exponenciales, para cosenos, para senos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya vienen variadas las funciones. Y en lo que nos vamos a enfocar es en lo que realmente cuesta trabajo en muchas ocasiones, que es la parte de las integrales, o como le llaman aquí, las antiderivadas. Además, en algunas ocasiones, pues vamos a necesitar hacer las derivadas antes de hacer alguna integral, entonces ahí vamos a seguir practicando. Sobre todo lo que vamos a ver mañana, que es la parte de integral por partes. Pero por mientras, pues vamos a tratar de hacerlo así. También uno de nuestros primeros métodos de integración como tal no es un método, sino que más bien sigue la idea de qué es lo que pasaría cuando nosotros integramos la derivada de una función compuesta. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque lo vamos a empezar a utilizar aquí. Imagínense que ustedes tienen f compuesto con g de x. Esto es igual a f evaluado en g evaluado en x. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestra derivada de n de x, ¿qué es lo que obtenemos? Según nuestra regla de la cadena, es lo siguiente. Obtenemos f' evaluada en g de x por g' evaluada en x. Y aquí de alguna manera, entonces, si nosotros hacemos ahora la integral, ahora vamos hacia arriba con la integral, deberíamos llegar a lo mismo. Ya sea mediante la derivada llegamos al integrando, o mediante la integral de esta derivada, regresamos a lo mismo. Ahora bien, aquí va a haber un pequeñísimo cambio de variable. Pareciera que es de verdad muy pequeño, muy insignificante, pero es suficiente como para que algunas de las integrales, que en principio no son directas, pues ya se hagan directas, que es esta parte de aquí. Porque entonces, a veces, conviene verlo no como una función de x y una función compuesta, sino más bien con un pequeño cambio de variable para que esto sea f de u, f' de u, perdón, diferencial de u. Esto de aquí se va a cambiar así, de esa manera. Y ahí es entonces el pequeño problemita que vamos a tener tal vez a la hora de hacer estos pequeños cálculos de las diferenciales. Pero acuérdense, simplemente es calcular la derivada de otra función. Y entonces evaluar la derivada de una función, o más bien integrar la derivada de una función que está evaluada en otra función. Es un pequeño cambio de variable aquí. Lo que estamos haciendo es que la u ahora la consideramos como una g de x, perdón. Ese pequeñísimo cambio de variable va a ser muy importante, porque nos va a permitir entonces, mediante la propiedad de linealidad que nos permite sacar ahora un producto, resulta que vamos a hacer algo que se llaman compensaciones, de tal manera que va a quedar prácticamente directa la integral. Vamos a checar ahorita a qué nos referimos. Y déjenme empezar a grabar porque luego se me olvida. Recording in progress. Ya. Entonces, tomando en cuenta esto, de que podemos tomar la composición de dos funciones, derivarla y luego volverla a integrar y tendríamos que regresar entonces a la misma función compuesta, vamos a tratar de ver dónde se puede aplicar este pequeño cambio de variable.
donde vamos a integrar entonces de manera directa solamente lo que es una función que depende de una u, pero esa u es en realidad una función g de x. Y siempre entonces, esto va a ser muy importante, siempre deberíamos encontrar por ahí lo que es la derivada precisamente de esa variable auxiliar que nos va a permitir que la integral sea directa. Vamos a ver en qué casos sí vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí tenemos varios casos. Por ejemplo, vamos a hacer el inciso B. El inciso A está muy sencillo. El inciso B, de aquí. Si se fijan, no podemos aplicar lo mismo que hicimos en los ejercicios anteriores, porque aquí tenemos una suma, o más bien una resta, en el denominador. Aquí tenemos entonces un pequeño problemita. Hay una resta en el denominador. Si ustedes a estas alturas todavía se les ocurre la idea de que x a la 8 entre x a la 9 menos 1, lo pueden separar como x a la 8 entre x a la 9 menos x a la 8 entre 1, revisen sus propiedades básicas, porque esto no es cierto. Esto no es lo mismo. La propiedad únicamente es válida cuando nosotros separamos cada uno de los términos del numerador entre todo el denominador. El denominador siempre tendría que quedar igual en todas estas fracciones. Esta propiedad no es válida. Revisen sus propiedades, por favor. Si todavía se les ocurren este tipo de ideas, no las usen. Revísenlo, por favor. ¿Qué cosas sí se puede hacer? Bueno, pues justamente lo que decíamos ahorita. Vamos a hacer un pequeñísimo cambio de variable, porque si se fijan incluso aquí en la respuesta, no deberíamos, pero pues las respuestas a veces nos dan una pista. De alguna manera tenemos que aplicar la integral que nos lleva al logaritmo natural. Es decir, integral de 1, y lo vamos a poner así, entre u, diferencial de u, es igual con logaritmo natural de u, más una constante. Y ahorita vamos a ver incluso también esta cuestión de la constante, porque es un caso curioso que a veces omitimos. Pero entonces, vamos a tratar de encontrar una función u, de tal manera que aquí tengamos también a su derivada, a la diferencial de u. Y como parte de esa diferencial, recuerden, todavía no lo vemos, fue un tema que me salté por un error mío. Pero recuerden, la diferencial de u es prácticamente la derivada de nuestro cambio de variable. Aquí en este caso, resulta que si nosotros proponemos a la u como x a la 9 menos 1, entonces la diferencial de u tendría que ser la derivada de esto, que nos da 9 por x a la 8. La derivada de menos 1 es 0 por la diferencial de x. Entonces, si se fijan, pues prácticamente sí tenemos eso. O bueno, lo ponemos así, encerrado en un óvalo y subrayado. Prácticamente tenemos todo. ¿Pero qué nos hace falta? Si se fijan, no es exactamente igual. Aquí hay algo extra. Cuando intentamos hacer el cambio de variable, ¿qué nos hace falta en la integral? Despejar ese 9. Eh, Perdón, no lo alcancé a escuchar bien, no lo entendí. ¿Lo puedes Quitar repetir, ese por favor? 9. Quitar el 9. Bueno, tanto así como quitarlo, no. Pero Pero sí, despejar. ahí, Diferencial de 1. sí, ahí el 9 digamos que es extra y no lo tenemos en la integral. Pero entonces es justamente lo que les decía que le vamos a llamar compensaciones. Entonces, vamos a escribir nuestra integral. Es x a la 8 entre x a la 9 menos 1, diferencial de x. Y aquí, lo que vamos a hacer en este paso es compensamos. Nos hace falta el 9. Incluso lo vamos a poner en otro color. Entonces, por dentro nos hace falta el 9. Pues lo ponemos. Pero la compensación requiere que entonces por fuera compensemos ese 9 que nosotros estamos poniendo extra dividiendo entre 9, pero por fuera. Si se fijan,
Aquí entonces, otra vez, estamos utilizando de alguna manera nuestra propiedad de que podemos sacar una constante. Entonces aquí, C por F de U, diferencial de U, es igual a la C ya por fuera, por la integral de F de U, diferencial de U. Ahora bien, lo que aquí estamos haciendo nosotros entonces es, en realidad, si nosotros no nos gusta que tengamos este 9 aquí adentro, lo podemos sacar. Y 9 entre 9 en realidad no es nada. Es un 1 multiplicando, es decir, es el neutro. Pero el 9 nos es de mucha utilidad si lo dejamos adentro. Entonces, va de nuevo para adentro. Es mucho más útil que el 9 que está aquí en el numerador lo tengamos aquí adentro. Porque entonces resulta que ya tenemos nuestro cambio de variable bien hecho. Esto es 9 por x a la 8, la diferencial de x entre x a la 9 menos 1. Pero entonces vamos a ir acarreando este 1/9 que sale aquí. Esto es un 1/9. Y aquí si se fijan, pues esto se convierte entonces en ¿quién? Lo podríamos escribir directamente así, como du entre u. Pero esta es básicamente la fórmula del logaritmo natural. Es entonces un 1/9 del logaritmo natural. Y aquí, para evitar problemas con la parte del logaritmo, es que le ponemos el valor absoluto. U resulta ser algo negativo cuando nosotros evaluamos en algunos valores de la variable, pero no podemos evaluar los logaritmos en cosas negativas. Para evitar ese problema, entonces, usualmente en las fórmulas, casi siempre le ponemos aquí lo que es el valor absoluto. Y por último, más la constante. Pero esa U, pues no nos gusta así nada más, porque en realidad ya sabemos quién era. Era x a la 9 menos 1, más la constante. Este cambio de variable es muy sencillito. A diferencia, por ejemplo, de los cambios de variable trigonométricos, a diferencia de otros cambios de variable que vienen hasta el final, en la sección del otro PDF que subí el día de ayer, que es el de métodos o técnicas de integración. Vayan checándolo, por favor. Lo vamos a empezar a ver mañana. Pero ahorita este cambio de variable es muy sencillito y nos permite integrar de manera directa todavía. A lo mejor ustedes ya lo saben aplicar, no es necesario que hagan estos dos pasos intermedios donde escribimos la U, sino que ya directamente pueden integrarlo así, nada más mediante la compensación. ¿Dudas? No, Hay una variante. En algunos textos, esta parte de aquí la vamos a poner en azul. Esta parte de aquí lo que hacen es lo siguiente. Diferencial de U es igual a 9 por x a la 8 diferencial de x. Bueno, pues lo que hacen es que aquí solamente tenemos x a la 8 diferencial de x, entonces hacen un despeje. X a la 8 diferencial de x, pues resulta ser diferencial de U entre 9. Y entonces vuelven a hacer el cambio de variable y llegarían directamente a este paso. A mí no me gusta porque luego cuando hacemos despejes, ahí es donde, a pesar de que es algo que se supone que llevamos haciendo unos 3 años, cuando menos, pues todavía de repente nos equivocamos en los despejes. Pero en algunos libros de texto lo manejan de esta manera también. Si ustedes están acostumbrados a hacerlo así, adelante, no hay ningún problema. Si ya lo saben hacer, si les funciona, síganlo haciendo así. Tienen entonces estas dos formas. Compensando, es decir, completando lo que sería la diferencial dentro de la integral, pero por fuera compensando con lo mismo que están multiplicando. O haciendo un despeje y una sustitución directa. Cualquiera de las dos es correcta. Vamos a ver un poquito más de ejemplos, al menos unos 3 más. Yo esperaría que nos dé tiempo de ver algunos 3 más. ¿Dudas? profe, bueno, es que yo hace un tiempo estuve tratando de resolver una integral que se veía más o menos parecida. No sé si
bueno, cuando haya oportunidad de que me pueda dar un norte, es que es muy parecida a estas, de hecho, pero intenté aplicar cambio de variable, pero la verdad no vi. eh, bueno, llegué a un punto en el que ya no hallé solución. Ajá. Bueno, ahí nada más también un pequeño comentario. Acuérdense, uno de los graves problemas que tuvimos con las integrales desde el inicio, desde las que eran algebraicas, es que a veces ni siquiera tenemos integrales directas para algebraicas. Por ejemplo, en este caso, ya tuvimos que utilizar la integral que nos lleva al logaritmo natural. Entonces, a veces funcionan los cambios de variable, a veces no. ¿De qué manera podemos identificar si funciona o no? La verdad es que haciéndolo. Y bueno, ahí en ese caso, si usted lo intentó y no llegó a ningún lado o se atoró, pues a lo mejor la integral de por sí está complicada. Si quiere, la vemos al final, ya que hayamos visto nuestros 2 o 3 ejemplos que podamos ver en el tiempo que nos queda y revisamos si tuvo ahí alguna equivocación o, como dice, pues tratar de darle alguna pista de algo que se pueda hacer. También otra cuestión, y por eso es muy importante y lamentablemente pues nos afectó bastante lo que es la pandemia. Ustedes seguramente llevaron su curso de cálculo integral ya en línea. Ya sea que lo hayan llevado en algún CECIT, en el sistema del Politécnico, o que lo hayan llevado en algún otro sistema de nivel medio superior, CETIS, alguna preparatoria de la UNAM, lo que ustedes quieran, algún otro nivel medio superior, pero que no sea del Poli. Les digo, lamentablemente lo llevaron en línea, entonces pues yo esperaría que sí lo hayan llevado bien y que sí hayan aprendido a integrar mediante varios métodos al menos, y que estas integrales que a veces son directas, pues que sí las pueden hacer, pero si no, no se preocupen, de todas maneras vamos a tener que practicar entonces ahora. Si no las practicaron lo suficiente hace un año prácticamente, pues ahora sí las vamos a tener que practicar. Como les decía, de esta lista de ejercicios, intenten entregar de estas secciones, por ejemplo, al menos unos 5. De preferencia, pues hagan todos, todos los que puedan, pero al menos hagan unos 5. Vamos a intentar algunos otros. Por ejemplo, déjenme ver aquí. Profe, ¿Qué pasó? ¿por qué? Creo que me puedo volver a repetir por qué el, el logaritmo natural no se puede evaluar en valores negativos. Para empezar por la definición. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros habíamos hecho era el logaritmo natural a partir de lo que era el área de esta 1 entre x, de esta hipérbola. En realidad la hipérbola va también para abajo. Pero entonces nosotros evaluamos a partir de lo que es el 0 hacia acá. Entonces evaluamos aquí estas áreas y empezamos a poner aquí, por ejemplo, el 1 hasta la x y decíamos que esta área corresponde entonces con el logaritmo natural de x. Y esto, por definición, era la integral de 1 a x, de 1 entre x, diferencial de x. Entonces, para empezar, por la misma definición que nosotros dimos, resulta que no se puede evaluar. Además, imagínense lo siguiente. El logaritmo natural, al menos de manera algebraica, lo que representa es un exponente. Entonces, hablando ya de manera algebraica, como les digo, logaritmo no natural, logaritmo base 10, por ejemplo, de menos 5. Esto es un exponente. Díganme ustedes a qué exponente tenemos que elevar entonces el 10 de tal manera que nos dé un 5 negativo, porque eso sería la equivalencia. ¿Creen que se pueda? No. No, ¿verdad? No se puede. Entonces, como no se puede, de hecho la definición por eso omite a la parte de los negativos. Y no solamente eso. ¿Qué pasa si esto fuera un 0? Logaritmo base 10 de 0. Eso querría decir que hay algún exponente para el cual el 10 elevado a ese exponente nos da 0. Pero eso tampoco se puede. Por eso es que, e incluso el 0, esos no se tocan con el logaritmo, con ningún tipo de logaritmo. De hecho, recuerden de su curso de un semestre, cuando vieron mm, exponenciales y logaritmos y también vieron geometría y trigonometría,
Recuerden las propiedades de los logaritmos. La base tiene que ser algo de hecho mayor a 1, o bueno, más bien tiene que ser positiva, diferente de 1, y no podemos evaluar en números menores o iguales a 0. Solamente funciona para números positivos. Tenemos con el logaritmo. Y es un problema que generalmente solucionamos poniendo estos valores absolutos. Si se fijan, todos estos siempre llevan valores absolutos. En realidad, yo no lo considero necesario, pero en algunos casos, pues sí es importante que recuerden que debería ser algo positivo. Ah, ok, ok. Vale, gracias, profe. Vamos a ver entonces otro ejercicio y también vamos a empezar a mezclar lo que son funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, por aquí tenemos a este de aquí. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo integramos eso? Déjenme moverlo para que quede hasta arriba. Aunque ya le quitamos su circulito. Y les decía, vamos a hacer entonces el E. Nuevamente, nos damos cuenta de algo. Ahí es maña, es una maña que tenemos que ir adquiriendo, es una visualización, un, un poder, digamos, si lo quieren ver de esa manera, aunque ya suena demasiado exagerado. Es una característica que podemos ir percibiendo a partir de muchísima práctica. El seno y el coseno hay que recordar, ya vimos, son uno la derivada del otro. Aunque por ahí a veces hay un signo. En particular, cuando derivamos coseno nos da menos seno. Cuando derivamos seno nos da coseno. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese signo. Pero están relacionadas muy fuertemente, seno y coseno, mediante la derivada. Y de hecho también mediante la integral. Aquí en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos damos cuenta que aquí tenemos una función. No podemos separar esta expresión en el denominador porque no hay ningún sumando arriba, solamente es un término. Pero lo que sí podemos hacer es un pequeño cambio de variable. Vamos a proponer u igual a 1 menos coseno de 3x, de tal manera que nuestra diferencial de u, pues es la derivada. Derivada de 1 nos da 0, derivada de coseno. Aquí algo muy importante es lo siguiente. En realidad esto es una función compuesta. Es coseno de 3x. Ahí hay una multiplicación primero y luego aplicamos el coseno. Entonces, esto quiere decir que tendríamos que derivar utilizando la regla de la cadena. Primero, sería entonces el menos que de por sí tenemos, luego por la derivada de coseno que es menos seno, evaluada todavía en la misma función, 3x. Pero esto todavía va por la derivada de lo que está adentro. La derivada de 3x, ¿cuánto nos da? 3. Muy bien, por 3. Entonces, esto ya simplificado un poquito nos daría menos 3 por, no, perdón, menos por menos nos da más, entonces, 3 seno de 3x. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí tenemos precisamente seno de 3x. Solamente que, así como en el caso anterior, vamos a tener que hacer una compensación porque nos hace falta ese 3 para que nosotros podamos decir que esto es entonces la integral de la diferencial de u entre u. Y esto nos lleva entonces nuevamente al logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante y escribimos entonces aquí nuestra integral. Pero nos hace falta algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, por compensación. Compensamos. De tal manera que nuestra integral, le vamos a llamar así, y para no estarle escribiendo completa, es igual a ¿quién? Pues por dentro tendríamos que multiplicar por un 3 para que ya quede multiplicado por seno. Déjenme borrar aquí. Deje muy poquito espacio. Seno de 3x, diferencial de x, entre nuestro 1 menos coseno
de 3x, pero este 3 que está ahora extra lo vamos a compensar por fuera con un tercio. Y ahora sí, se convierte entonces en la diferencial de u, bueno, con el un tercio por fuera, hay que respetarlo. Es un tercio de la integral de la diferencial de u entre u. Esto es entonces un tercio del logaritmo natural de más la constante, que es igual a un tercio del logaritmo natural de nuestra u, que resultaba ser 1 menos coseno de 3x más la constante. Y aquí, algo que a veces vamos a hacer con este tipo de funciones. Recuerden las propiedades de logaritmos. Si nosotros tenemos un logaritmo de una potencia, ese exponente lo podemos sacar multiplicando. A veces pasa al revés, de tal manera que algo que está multiplicando por fuera, también lo podemos escribir entonces como algo que es un exponente. En este caso, el un tercio como exponente sería una raíz cúbica de 1 menos coseno de 3x. Perdón, aquí, porque me hace falta el valor absoluto. Ahora sí, más la constante. Ya quedó. Se van a empezar a complicar. Por ejemplo, aquí necesitamos esa práctica para que ustedes ya vayan detectando. Pues aquí como que hay un coseno y la derivada de coseno yo recuerdo que es seno, entonces a lo mejor hay un cambio de variable que podemos hacer y resulta que es este y sí nos funciona. A veces, lamentablemente, no detectamos esos pequeños cambios de variable y pues andamos dando de vueltas y vueltas y vueltas, o el cambio de variable que se nos ocurre no es el correcto, porque aquí puede haber muchos cambios de variable, pero no todos van a ser correctos. Esto es una habilidad que adquirimos únicamente mediante la práctica, no hay de otra. ¿Dudas? No. Profesor, yo tengo una. Eh, Dígame. el dx que se queda adentro solamente se elimina, ya no le pasa nada o- Ah, eh, Acuérdense que en todas las fórmulas de integrales siempre tenemos aquí, por ejemplo, nuestra función f de x, diferencial de x, y esto nos da, por ejemplo, lo que es la antiderivada, f de x mayúscula más la constante. Esto es parte de este símbolo. Recuerden que nosotros lo habíamos visto como sumatorias, y eran sumatorias de una función que resultaba ser la altura por una base que era delta x. De tal manera que nosotros teníamos entonces por acá una función y hacíamos entonces nuestros rectangulitos aquí así, ¿no? Y entonces siempre era delta x como base y estos puntos pues nos marcaban las alturas de los rectángulos. Cuando nosotros tomamos el límite, digamos que esto es eh, una simbología que se toma cuando vamos hacia el límite al infinito. Lo que es la suma se convierte en la integral, lo que es esa base delta x se convierte en la diferencial cuando tomamos el infinito. Bueno, así más bien. Es, digamos, notación, no es que desaparezca, es parte de la notación de la integral y de alguna manera cuando hacemos ya la integral, pues ya no aparece. Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen d en dx. Bueno, pues en realidad esto igual es parte de la notación. Todo completo es la notación, recuerden. No es una fracción, es una notación completa. Aunque bueno, tiene una pequeña justificación que lo quieran ver como fracción algunas personas, pero no es una fracción. ¿Sí estamos? Sí, gracias. ¿Dudas? No. Profe, ¿Qué este, pasó?
La verdad es que yo estoy acostumbrado como al otro método, no tanto que de compensación, pero le iba a preguntar, ¿hay como una diferencia entre esos, así como en la materia? Así que digan que uno es más elegante que otro, o que es más formal o algo así, o se ven de la misma. No, Ah, no, los dobles. Bueno, a lo mejor el otro se ve más elegante porque están haciendo ahí eh, algunos despejes y todo, pero realmente no difieren en nada. Les digo, ahí en mi caso, tal vez es porque yo me acostumbré a hacerlo mediante compensaciones. Eh, el otro método yo lo veo un poco más complicado porque a veces los despejes nos cuestan un poco de trabajo. Digo en general, no casos particulares. Por eso prefiero este, mediante compensaciones, pero aquí a final de cuentas pueden hacerlo así. Ustedes si se dan cuenta que esto ya prácticamente es seno de 3x, pues simplemente la diferencial de u, pues la dividen entre 3. Y ese tercio, este tercio de aquí, pues es en realidad el tercio, ay, perdón, me pasé, es el tercio que vamos poniendo afuera de la integral, lo sacamos de aquí. Es este mismo tercio. Así que en realidad no hay ninguna diferencia significativa. Son prácticamente lo mismo, digamos. ah, Pero en algunos textos lo manejan de una manera, en algunos otros lo manejan así. Como ustedes se acomoden. vale, gracias. Vamos a ver entonces un último ejercicio y pues nos vamos a buscar alguno ya diferente. Por ejemplo, mm, mm, pues la verdad es que estos de las exponenciales generalmente son sencillas, nada más que, déjenme ver aquí qué está pasando. Porque aquí hay una integral que se ve interesante, sobre todo por la respuesta. Aquí, que es esta. En general, todos los ejercicios de aquí van a poderlos resolver de una manera muy sencilla, utilizando el método que acabamos de ver, incluso la variante, como dice su compañero. Si la saben utilizar, adelante, síganla utilizando, no hay ningún problema. Pero al menos no alcanzo a visualizar de manera inmediata qué es lo que está pasando. Porque tenemos integral de diferencial de x entre e a la x más 1. El problema aquí, para empezar, es que si nosotros quisiéramos hacer un cambio de variable, por ejemplo, propondríamos la u que fuera igual a e a la x más 1. Pero entonces la diferencial de u tendría que ser e a la x. Si ustedes recuerdan las fórmulas de derivadas que vimos la semana pasada incluso, cuando estuvimos viendo la parte del logaritmo y la exponencial, la derivada de e a la x resulta ser la misma e a la x. Era una propiedad muy bonita que habíamos visto. Incluso la demostramos mediante la fórmula de la derivada de la función inversa. Y aquí entonces el problema es que no está completa esa diferencial. Y no solamente no está completa, sino que además nos va a provocar aquí algún pequeño problemita. Porque no la vamos a poder escribir así nada más. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Aquí, por ejemplo, le vamos a llamar i de nuevo. Así. Esta es integral de la diferencial de x de e a la x más 1. Entonces, esto en principio, si nosotros quisiéramos compensar, no lo vamos a poder sacar de la integral, porque resulta ser algo que depende de la x, no es una constante. Entonces, ahí la propiedad de sacar las constantes que están multiplicando no aplicaría. Entonces, aquí sería más bien así. Por ejemplo, diferencial de x entre e a la x más 1 y, por ejemplo, multiplicar por e a la x en el numerador y en el denominador, de tal manera que de alguna manera lo forzamos a que ya esté en la parte de arriba, pero aún así, por ahí hay algo que no me cuadra. Esto ya nos quedaría como integral de
e a la x diferencial de x. Esto ya sería la u. Ah, perdón, aquí nos falta de x. Entre e a la x más 1, pero todavía tendríamos por aquí una e a la x en el denominador. Extra. Entonces, por ahí hay algo que no me está cuadrando. Vamos a ver si se les ocurre a ustedes alguna sugerencia, alguna propuesta de cómo podríamos realizar esta integral. ¿El conjugado nos saldrá? Por ejemplo, podríamos intentar multiplicar por el conjugado. En vez de multiplicar por e a la x, podríamos... sí, parece que sí. Vamos a ver. Aquí, en vez de tenerlo de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a proponer esta variable, e a la menos x, y entonces la derivada de e a la menos x es menos e a la menos x. Tomando en cuenta que eso ya sería una función compuesta porque el exponente ahora lleva un signo extra. Entonces, haciéndolo de esta manera, lo que nos haría falta es esto, e a la menos x en ambos. Eso es un 1, pero entonces aquí nos queda e a la menos x, e a la menos x, y yo creo que sí. Gracias, ahora sí creo que va a salir. Entonces, esto se convierte en ¿quién? En la integral ahora de e a la menos x, diferencial de x, entre e a la menos x por e a la menos x, resulta que es 1. Perdón, e a la menos x por e a la x. Aplicando propiedades de exponentes, nos daría e a la x menos x, que es 0, nos da 1, ahora más e a la menos x, que si se fijan es básicamente entonces nuestra u. Entonces sí, funcionó bastante bien esa propuesta, gracias. De aquí entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? El signo. Lo vamos a compensar. Como solamente es un signo, no le vamos a dar un paso extra, simplemente lo vamos a poner así en otro color. Compensamos el signo que nos hace falta de adentro y ponemos el signo de afuera. Y de aquí entonces, pues ya prácticamente está puesta nuestra integral. ¿Y qué es lo que nos va a dar? Esto es menos logaritmo natural de 1 más e a la menos x y aquí más la constante. Si se fijan, en principio es diferente a la respuesta que tenemos aquí arriba. No son exactamente iguales. Pero de alguna manera podemos llegar entonces de una a la otra. Tendríamos que ser capaces de llegar de una a la otra. Por ejemplo, ¿de qué manera? Pues revirtiendo el proceso que hicimos antes. Intenten revertir ese proceso, por favor, y van a ver que seguramente van a poder llegar a lo que hicimos aquí. Traten otra vez, por ejemplo, de multiplicar ahora por e a la x. De tal manera que van a tener ahí una transformación y van a poder llegar al mismo integrando que teníamos antes. Profe. Queda menos de un minuto, pero nos vamos a volver a conectar. ¿Qué pasó? Entonces ahí lo que hizo fue agarrar la original y ponerle un 0 al exponente. No, un signo. Perdón, sí, 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 un signo. O sea, Sí, un entonces signo. se puede modificar la función original, así como a nuestra conveniencia. No, aquí de hecho no estamos modificando la función original. Lo que estamos haciendo es verificar que nuestro cambio de variable va a funcionar. Aquí nuevamente, lo que va a suceder es que mediante la práctica podemos ir identificando cuándo nos conviene en vez de trabajar con e a la x, por ejemplo, con e a la menos x. Si ustedes se fijan, lo primero que hicimos fue intentar con e a la x, pero entonces no funcionó. Les decía, aquí en realidad lo que estamos haciendo es probar el cambio de variable que propusimos al inicio. Resulta que no funcionaba. Sobre todo cuando tenemos exponenciales, resulta que a veces sí funciona cambiarles de signo a la potencia, como en este caso, por ejemplo. Pero en realidad no estamos modificando nuestra función. Lo que pasó es lo siguiente, no es que esto se haya convertido en e a la menos x, sino que más bien el cambio de variable que nosotros estaríamos proponiendo
al inicio no funcionó. Y el que sí funciona es este. La compensación que tenemos que hacer inicialmente es otra vez, como lo hemos venido haciendo en otras ocasiones, multiplicar por un 1. Solo que en esta ocasión es un 1 de una forma muy particular. Se ve de esta manera, como e a la menos x entre e a la menos x. Cuando hacemos las operaciones, en particular, cambia entonces el signo, pero porque aquí hay una multiplicación bastante extraña. E a la menos x por e a la x es el que nos da el 1. E a la menos x por 1 es el que nos da e a la menos x. Y ahí pareciera que entonces nuestro cambio de variable sí va a funcionar bastante bien y pareciera que modificamos a nuestra función, pero en realidad no. En realidad no es una modificación. Recuerden, el problema que tenemos con las integrales es que a veces no son directas. Y no son directas porque generalmente seguimos una serie de reglas a la hora de simplificar una expresión. En realidad, si ustedes hacen la derivada de menos logaritmo natural de 1 más e a la menos x, así nada más, incluso, van a llegar entonces a esto, e a la menos x entre 1 más e a la menos x. A final de cuentas es la derivada del logaritmo natural, pues es el argumento de la función ahora en el divisor por la derivada del argumento. La derivada de 1 es 0, la derivada de a la menos x es e a la menos x. Pero entonces aquí aplicaríamos el proceso inverso. Multiplicamos por e a la x en ambos. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? E a la menos x por e a la x se vuelve un 1. 1 por e a la x nos da e a la x. E a la menos x por e a la x nos da 1. Es decir, la función original que teníamos. El problema está con este paso. Porque cuando nosotros hacemos una derivada, tendemos a tratar de simplificar lo más que se pueda. Por ejemplo, haciendo algo así. Pero a la hora de integrar, esto es lo que nos genera problemas. Pero al final es la misma función. De hecho, hagan este paso aquí, este que estamos haciendo, que está encerrado en rosa, háganlo aquí adentro, para que traten de llegar entonces a esta cuestión de acá. Pero en uno de esos pasos, entonces, van a llegar al logaritmo de e a la x. Y el logaritmo de e a la x es el que les va a dar esta x que está por aquí afuera. Hagan ese paso, ya nada más es una cuestión algebraica. Inténtenlo, por favor. Y bueno, pues se nos estaba acabando el tiempo, de hecho ya nos queda muy poquito. ¿Alguna duda? No. Como les decía, y se los vuelvo a repetir, esto de multiplicar por una e, como lo mencionó su compañero, como el conjugado, realmente no es un conjugado en el sentido propio de la palabra que utilizamos en matemáticas, pero funciona como tal. Entonces, multiplicar por lo mismo, pero de la potencia contraria, en muchas ocasiones con las exponenciales funciona bastante bien, sobre todo cuando estamos integrando. Funciona muy bien, porque lamentablemente luego sobresimplificamos lo que son las derivadas y ahí desaparecen entonces algunas exponenciales. Entonces, por eso era que la veía rara, por eso no recordaba cuál era el truquito que teníamos que hacer, pero aquí funciona bastante bien lo que nos propuso su compañero. ¿Dudas? ¿No? ¿Nada? Vamos a continuar mañana. Vamos a tratar de ver algunas ahora trigonométricas directas tal vez. Y vamos a empezar entonces con lo siguiente, que les recuerdo es lo que tenemos aquí en el PDF como métodos de integración. El PDF se llama técnicas de integración, ahí no tuve la consistencia para dejarle el mismo nombre. Vayan checándolo, por favor. Vamos a ver 4 tipos de casos, pero en realidad es lo mismo. De hecho, por ahí algunos de ustedes a lo mejor ya se saben un truquito donde se tiene que aplicar varias veces la integral por partes y van haciendo ahí como unos saltos. Seguramente ya se lo saben. Que de hecho ese método
según recuerdo, se debe en gran manera a Feynman, ese método de estar ahí derivando, integrando, derivando, integrando, derivando, integrando, hasta que llegamos a la solución. Entonces, vayan checando por favor este archivo y pues una disculpa a su compañero que iba a compartir el ejercicio. Mándemelo por correo, por favor, y se lo contesto ahorita que pueda, Ah, pues porque está muy fácil, solamente si quieres se la digo. Es una integral súper sencilla. Bueno, Ujú. según me pareció, es 1/x⁵ más 1 diferencial de x. Ah, 1 entre x⁵ más 1 diferencial de x. Esta seguramente va a salir con integral por partes, yo creo. No está tan sencilla como pareciera, ¿eh? Porque aquí el problema es este más 1, que no nos permite de una manera directa obtener lo que sería la integral. Si solamente fuera así, sin este 1, pues está muy rápido. Pero ya ese 1 hace que se comporte de una manera completamente distinta. Entonces, si quiere, esta la checamos mañana, porque una de dos, o va a ser con integral por partes, o a lo mejor sale con una integral por cambio trigonométrico o con fracciones parciales. No creo que con fracciones parciales, pero si quiere la checamos mañana. Pero sí es más o menos sencilla, nada más que sí tenemos que hacer bastante escritura. Pero no está tan sencilla como parece, ¿eh? Sí es sencillita ya sabiendo qué es lo que tenemos que aplicar, pero así de entrada no está tan fácil. La checamos mañana, por favor. Ok, gracias.